Hola, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo capítulo de este Rincón de Sobaco, donde el día de hoy vamos a hablar sobre Tarzán, un personaje que ha sido muy importante dentro del desarrollo de la historia del cómic, básicamente porque aparece en un periodo cuando el concepto del superhéroe aún no existía. Por lo tanto, podríamos calificar a este personaje como un protohéroe que nace en el periodo de las novelas pulp y que luego traspasa las barreras de esta novela, de este género, para situarse en lo que es el cine, el cómic, el radioteatro y hoy en día obviamente videojuegos y múltiples plataformas donde se siguen publicando historias de este personaje. El día de hoy vamos a hacer un repaso por su historia y vamos a revisar algunos de los autores más importantes que han dibujado el personaje. Obviamente va a ser muy difícil abarcar a todos los autores porque son muchos, pero nos vamos a concentrar por lo menos en los pilares fundamentales que han podido aportar desde su perspectiva su propia visión sobre el personaje y que de alguna forma lo han ido moldeando con el paso del tiempo. Así que acomódense porque partimos ahora ya. Luego de morir sus padres, un bebé queda huérfano, abandonado a su suerte en la selva africana. Posteriormente es encontrado por Kala, una mona que lo adopta y se lo lleva a vivir con su manada de monos. Este bebé crece y con el pasar de los años se transforma en Tarzán, el rey de la selva. En el transcurso de su crecimiento, Tarzán, que en el lenguaje de los monos significa piel blanca, adquiere una formación en base al amor maternal de Kala, su madre adoptiva, pero además en base al salvajismo y la violencia, lo que lo lleva a matar numerosas veces para su defensa personal y también para comer y subsistir. Con el tiempo, regresa a la cabaña donde fue encontrado para darse cuenta que sus verdaderos padres fueron Alice y John Clayton, cuyo título era el de Lord Greystoke, un noble inglés que posee una enorme riqueza. Tarzán aprende a leer y escribir con los libros que aún permanecen en la choza, al igual que los cuerpos fallecidos de sus padres que aún no son enterrados. Y luego de encontrar a otras personas como él, decide emigrar a Inglaterra para vivir como un noble, pero finalmente regresa a la selva, decepcionado de una supuesta civilización donde los hombres son ambiciosos y matan por codicia. Prefiere regresar a la selva, donde vive libre de falsas etiquetas. Esto es, a grandes rasgos, la historia de Tarzán, personaje creado por el escritor Edgar Rice Burroughs, que se publica por primera vez en el año 1912 en el pulp All Story Magazine. El éxito fue inmediato y sorpresivo para un autor que hasta el año anterior solo se dedicaba a leer. Y sin experiencia, un día decide escribir una historia teniendo confianza en que su creación sería mejor que los relatos que él leía. En 1913, y a pesar del éxito inesperado, All Story Magazine decide no renovar para una segunda parte, por lo que Edgar Rice decide llevar su obra a la competencia. De esta forma, el éxito de Tarzán aumenta, abriendo la puerta para que en el año 1918 se estrenara su primera película. Desde entonces, Tarzán ha sido adaptado al cine, a la radio y a la televisión numerosas veces, teniendo cada década un actor característico. Las obras más recordadas son las películas Greystoke, la leyenda de Tarzán del año 1984, protagonizado por Christopher Lambert, quizás la versión más fiel y realista apegada a la obra original, y la adaptación producida por Disney en el año 1999, una versión familiar pero realizada con mucho respeto al libro original. En el ámbito de los cómics, la primera vez que Tarzán fue llevado a la historieta fue en el año 1929 por medio de tiras cómicas diarias. Esta adaptación fue realizada nada más y nada menos que por el gran Hal Foster, autor que significó un gran aporte para los cómics de la época. De hecho, Foster demostró que los cómics no necesariamente debían ser cómicos, de hecho de ahí viene el nombre cómic,
sino que era más que posible enfocar este formato a temáticas serias y de acción. En 1931, Foster deja de dibujar Tarzán para darle su lugar a Rex Maxson, un autor que nunca fue aceptado ni por los lectores, ni por los diarios, ni tampoco por el creador del personaje, Edgar Rice Burroughs. Esto se debe a que Maxson era más limitado técnicamente, además de introducir a las historias a dos niños que constantemente requerían de la protección de Tarzán, lo que limitaba el potencial que podía dar el personaje en términos de evolución. Fue tanta la presión de Edgar Rice Burroughs por sacar a Maxson de la historieta que finalmente lo logra, dando pie al regreso triunfal de Hal Foster a solo meses después de haberse ido por la puerta ancha. Este regreso marca el inicio de la segunda etapa triunfal de Tarzán, donde Foster va evolucionando notablemente hasta el año 1936, cuando definitivamente Foster se va de Tarzán para explorar su propia creación, El Príncipe Valiente, una obra que terminaría siendo el máximo desarrollo de Foster, transformando este cómic en una de las series más importantes de toda la historia y situando a Harold Foster en un referente importante del cómic. En el Rincón de Sobaco ya le dedicamos un capítulo al Príncipe Valiente, por lo que dejaremos el link abajo. En 1937 comienza una nueva etapa a cargo de Vern Hogarth, un artista que comienza siendo un continuador del estilo de dibujo de Foster, pero que con el tiempo se transformaría en uno de los dibujantes más importantes del personaje, aportando una influencia del barroco, expresionismo alemán y arte chino que le otorgaría a Tarzán un dinamismo en los dibujos que elevó a la obra a otra categoría. En el año 1947, Tarzán obtiene su primera revista de cómic, fuera de los diarios, cortesía de la Four Color Comics, la cual publica el personaje de forma mensual hasta el año 1972. En esta etapa destaca el aporte de Russell Manning en el año 1964, cuando la Charlton Comics comienza a influir en las decisiones editoriales. La misma editorial, creadora de personajes como Blue Beetle, Capitán Atom, The Question y otros que posteriormente pasarían a la DC. Manning asigna un enfoque fantástico a las historias de Tarzán, situándolo en la Primera Guerra Mundial, peleando contra los alemanes, o en civilizaciones de hombres primitivos cabalgando enormes dinosaurios que el mundo creía extintos. Sin embargo, y a pesar del esfuerzo de Manning, las ventas son bajas, y Tarzán es adquirida por la DC Comics, la cual le da un nuevo enfoque. Este enfoque consiste en devolver a Tarzán a las raíces de la obra original, y el nominado para esta tarea es nada más y nada menos que el maestro Joe Kubert. Lo primero es que DC decide mantener la numeración original que traía de antes, por lo que el ciclo de DC comienza en el número 208 de mayo de 1972. Y lo segundo es que Joe Kubert decide alejar al personaje del estereotipo del jovencito ganador para transformarlo en un personaje más serio, sufrido y más apegado a la realidad. Se explora más en los orígenes y Tarzán se transforma en una revista más madura, entendiendo el contexto obviamente. Los dibujos de Joe Kubert son impecables, característicos de este autor que pasó a la historia gracias a su trabajo en series como El As Enemigo y El Sargento Rock. Sin embargo, las ventas tampoco acompañan y la franquicia de Tarzán ahora pasa a manos de Marvel en el año 1977. Sin embargo, y a pesar del esfuerzo de Marvel para sacar adelante al personaje, le va peor, dejando de publicarse en el año 1984. 8 años después, en 1992, Malibu Comics regresa al personaje con una etapa interesante, pero en 1995 es cuando comienza un segundo aire, cuando Tarzán comienza a ser publicado por la Dark Horse, la cual comienza a republicar material clásico de Joe Kubert de los años 70, por DC originalmente, y en paralelo publica series limitadas caracterizadas por crossovers como por ejemplo Tarzán Depredador, Tarzán Superman o Tarzán Batman. Una de las últimas obras destacadas es la novela gráfica Tarzán, el Señor de la Jungla, una obra impactante por su crudeza visual, ya que explora una visión extremadamente realista de dicho personaje, muy literal, o sea,
¿qué pasaría si es que realmente un ser humano, con todas sus falencias y limitaciones físicas, viviera en una selva con todos sus peligros? Creado por Christopher Beck y Stevan Šubić, esta obra es una excelente actualización del personaje. Si bien partió como un personaje pulp y como un protohéroe debido a que se adelantó 30 años al surgimiento de los superhéroes, Tarzán sigue siendo recordado y utilizado para la imaginación del ser humano, utilizando elementos presentes en Rómulo y Remo, criados por un animal salvaje, Robinson Crusoe y su soledad en un entorno selvático, y Mowgli del libro de la selva en la presencia de la infancia rodeada de peligros en la selva. Tarzán seguirá siendo adaptado a distintos formatos, y tal como mencionó en uno de los números dibujados por Joy Kubert, finalmente, ¿quién puede decir qué es la verdadera civilización? ¿Aquella donde los hombres se matan por deshonor? Ya comenzamos entonces con esta reseña de Tarzán, donde la idea básicamente es poder conocer a los autores que pasaron por este personaje a partir de una investigación que realicé leyendo distintos prólogos y distintos artículos publicados en estas ediciones que yo tengo de Tarzán, y también de información que encontré en internet. Así que la idea es poder pasar por una cronología que yo hice de los autores de Tarzán a partir de esta lectura que yo realicé. Y obviamente es posible que aquí queden afuera muchos dibujantes y muchos autores, porque obviamente uno no puede abarcar todo lo que pasó en Tarzán, pero sí me preocupé de hacer una reseña sobre los autores más importantes, o por lo menos los más relevantes, que hasta el día de hoy siguen siendo recordados en el cómic de Tarzán. Y para eso tenemos que comenzar con el primer dibujante, que es Harold Foster, que comenzó a dibujar a Tarzán en el año 1929. Aquí tenemos algunas ilustraciones de Harold Foster, que fue el primer dibujante porque de hecho cuando Tarzán se publica en el género pulp, luego salta su primera película para el cine, y ahí, debido al éxito que tiene en el cine, es que se toma la decisión de publicarlo en el cómic. ¿Por qué? Porque en ese tiempo estaba de moda lo que era el cómic de la Dominicales. Estas historietas se publicaban semanalmente en los diarios, y se publicaban a color porque era como, digamos, como lo top de lo top. Los cómics que se publicaban durante la semana estaban en blanco y negro, pero los que se publicaban los días domingos eran como los bacanes, por los que se publicaban a color. Y ahí fue donde Harold Foster comienza a dibujar por primera vez a Tarzán, y luego hay un periodo donde él se aleja y llega otro dibujante llamado Rex Maxon. De hecho, aquí hay una página de Rex Maxon, que es un dibujante bastante resistido. De hecho, en esa época fue muy criticado, y también, lamentablemente, a raíz de sus dibujos fue que la popularidad de Tarzán comenzó a bajar, porque las historias para esa época no eran como muy creíbles. De hecho, aquí se escribe un artículo completo sobre lo malo que era Rex Maxon dibujando Tarzán, que de hecho a mí como que me dio un poco de penita leer este artículo, porque es increíble cómo dedican todas estas páginas para referirse mal al pobre Maxon. Y bueno, la diferencia igual es notoria. Aquí de hecho se critica porque aquí hay una historia donde hay un mono que secuestra a unos niños y se los lleva, pero como que, no sé, pues el cómic dice ya, pero y los niños son llevados por el mono, y los niños no se ven sucios. Como que se le criticaba la poca credibilidad que Maxon le daba a las historias. Por ejemplo, ahí ese salto de liana, por ejemplo, igual aquí el artículo como que critica que no es un salto muy creíble. Entonces todas esas cosas como que jugaron en contra de Maxon, y el creador de Tarzán luchó mucho para que Maxon se fuera del cómic, y lo logra. Y cuando lo logra, Harold Foster regresa dibujando estas historias de Tarzán, que
Bueno, se nota una diferencia con el dibujo de Maxon, por lo menos se nota como un trazo más fluido, se nota que hay más, los dibujos no se ven como más, no se notan como tiesos, hay más fluidez en ese sentido. Y aquí Harold Foster, en la segunda época, comienza a desarrollar un trazo excelente para esa época. Estamos hablando del año 1932 aproximadamente. Para esa época esto era pero lo máximo, era pero increíble el dibujo que tenía Harold Foster. De hecho, hasta el año 1936 dibuja Tarzán, y en ese año él se retira del personaje. ¿Por qué? Porque decide crear su propio cómic llamado El Príncipe Valiente, que lo tengo acá. Aquí ya Harold Foster se manda un salto pero monumental, abismal. Miren por favor estas viñetas, donde ya el dibujo lo lleva a otro nivel. De hecho, nosotros hicimos una reseña del Príncipe Valiente. Voy a dejar el link abajo en la descripción para que ustedes puedan ver ese capítulo del Príncipe Valiente. Y ahí Harold Foster comienza a pavimentar su propio camino, en que lo llevará más tarde a posicionarlo como uno de los autores de cómics más importantes de todos los tiempos. Pero bueno, ¿qué pasa con Tarzán? Porque de alguna forma Harold Foster se va y no hay nadie que siga dibujando sus cómics. Y en ese momento llega otro autor que de alguna forma siguió los pasos de Harold Foster, que de hecho aquí hay una página, déjenme buscarla, que es de Vern Hogarth. Fíjense que él de alguna manera sigue el trazo que venía haciendo Harold Foster, no se aleja mucho, pero con el tiempo también él va desarrollando su propio estilo de dibujo y termina dibujando también de forma magistral, y de hecho es recordado como uno de los dibujantes más importantes de Tarzán. Bueno, después de Hogarth llega otro dibujante también muy importante, muy relevante, que es, lo tengo, Russ Manning. Aquí está el nombre, Russ Manning. Ahora aquí ya estamos hablando de los años 60, porque Hogarth dibuja Tarzán de los años 40, y de los años 40 a los años 50 ocurre el periodo de Hogarth, pero posterior a esa etapa llega Russ Manning, que tiene un estilo que es muy característico de los años 60. Si ustedes se fijan, ya el look de Tarzán cambia, tiene como un peinado muy sesentero, ya con el pelo un poquito más largo, con esas patillitas que son muy características de esa época. Y la característica que tiene Manning es que a Tarzán lo traslada a un tipo de aventuras ambientados más que nada como en la fantasía. ¿Por qué? Porque como ya se contó todo lo que se tenía que contar de Tarzán, aquí lo que hace Manning es ambientar las historias de Tarzán en la Primera Guerra Mundial, donde aparecen los primeros tanques. Aquí por ejemplo hay unos soldados alemanes contra los cuales pelea Tarzán, y también introduce un concepto muy interesante que tiene que ver con civilizaciones perdidas. Ahí por ejemplo podemos ver civilizaciones perdidas que estuvieron aisladas de la humanidad, perdidas en la jungla, y también introduce el concepto de lo que son los dinosaurios, que también Tarzán empieza a toparse con dinosaurios que supuestamente estaban también perdidos en la jungla, aisladas. Aquí por ejemplo se puede ver que hay un... A ver, déjenme buscar acá. Aparece por ejemplo un triceratops, aparecen unos pterodáctilos,
Y eso más que nada representa la época de Russ Manning con un dibujo como bien pulcro, que de alguna forma representó una época, pero después viene un corte, porque cuando Russ Manning deja de dibujar Tarzán, el personaje pasa a la DC, y en la DC aparece Joe Kubert, que es uno de los autores, también uno de los autores más importantes del cómic. Y aquí lo que hace Joe Kubert es hacer una reinterpretación más personal sobre Tarzán. Y aquí también es un avance, es un desarrollo, porque Joe Kubert lo que hace es explorar las capas que tiene Tarzán. Hay un desarrollo de personaje. Aquí se explica qué es lo que piensa Tarzán, qué es lo que siente cuando, por ejemplo, descubre sus orígenes, cuando él entiende que es un noble. Empieza a tener ese conflicto de no saber si sentirse humano, desarrollado, civilizado, o sentirse un mono adoptado que vive en la jungla con ciertas normas con las cuales él ya está acostumbrado. Y el dibujo de Andy Kubert para esa época también, de Joe Kubert, el dibujo de Joe Kubert para esa época era también algo revolucionario, porque ese tipo de trazo, ese estilo de dibujo era muy extraño para esa época. O sea, también el dibujo era muy fluido. Aquí ya estamos hablando de los años 70. O sea, fíjense el estilo de dibujo. Miren ahí el trabajo de las sombras, por ejemplo, esa secuencia donde dispara Tarzán y cae. Y lo otro es que también empieza a experimentar con las viñetas. Por ejemplo, pone una viñeta circular dentro de una viñeta horizontal. Y eso de alguna forma va rompiendo con la diagramación clásica del cómic más tradicional. Las portadas también eran muy bonitas. Fíjense, esto por ejemplo en esa época no se estaba haciendo. Y aquí por ejemplo Joe Kubert comienza a introducir estas viñetas decorativas que van dándole también más ambientación a los cómics. Bueno, y también es una versión más cruda de Tarzán, porque aquí por ejemplo Tarzán mata, pero mata por defensa propia, y él también lo hace pero sin cuestionárselo, o por lo menos se lo cuestiona pero lo asume como algo que lamentablemente tiene que ocurrir en un contexto de la jungla donde está la vida salvaje. Bueno, esto es lo que yo tengo de Tarzán. No es mucho, la verdad. ¿Por qué? Porque yo nunca he sido un gran seguidor del personaje, pero lo comencé a leer y me pareció una buena oportunidad de tratar de entender al personaje y también tratar de hacer una reseña sobre Tarzán. De hecho, voy a contar un poco sobre las ediciones. Este, por ejemplo, es un tomo de tapa dura que corresponde a Planeta de Agostini. Son varios tomos, se hizo una serie bien completa de este Tarzán, que fue recopilado originalmente por la Dark Horse. Ahí está el logo de la Dark Horse. Luego tenemos esta edición que fue publicada por el diario La Tercera, publicada en una época donde hubo bastante sequía de cómics en Chile. Yo me acuerdo perfecto, año, dice aquí 2005, que fue un año en que no llegaban muchas ediciones acá en Chile, por lo menos en los kioscos había escasez de cómics, y aquí La Tercera, en alianza con Panini, publica estos tomos, que son varios, que también abarcan mucho cómic chileno y también cómic europeo, y publica este tomo de Tarzán, que la verdad la calidad es horrible. Miren, fíjense cómo tiene un empastado con un papel bien delgadito, donde miren ahí cómo está la hoja, que es, bueno, esto es normal que pase esto, porque esto no está cosido, esto solamente está pegado. Entonces, al estar pegado y las hojas son tan finitas,
y el formato es pequeño, por lo tanto la hoja es angosta, no tiene espacio como para que esto se pueda abrir sin que le pase nada terrible. Por ejemplo, si yo lo abro, miren, escuchen. Fíjense cómo suena por el tipo de empaste. Entonces hay que abrirlo con mucho cuidado, pero bueno, para esa época que no había mucho, también es complicado de leer, porque miren como que uno trata de abrirlo, se arruga y como que tiende a abrirse. Hay que leerlo con mucha paciencia este libro. También tengo esta edición que es similar a la edición chilena de la tercera, pero esta es una edición argentina que corresponde a una colección publicada por el Clarín. No sé si esto lo habrán hecho en alianza con Panini igual. A ver, vamos a revisar aquí en los créditos. Dice... No sale nada. Dice simplemente que corresponde a la nueva Biblioteca Clarín de la Historieta, donde aparecen algunos aportes de Diego Accorsi, por lo menos en los prólogos. Diego Accorsi, Luis Guzmán, pero por ejemplo esta edición es súper distinta porque fíjense, esto sí se puede hojear, no le pasa nada al... Y esto está pegado, parece igual, ¿eh? Sí, también está pegado, miren. Pero aún así no se desarma, no es como la edición chilena. Bueno, este es un formato un poquito más ancho, pero parece que el tipo de papel... Sí, o sea, igual es un papel barato, pero no es como el otro que de hecho hasta como que tiene manchas ahí que como con el paso del tiempo se ha ido doblando, se ha ido manchando. Pero esta edición argentina no. Entonces se siente que es una edición, es una mejor edición. Estas son recopilaciones de la Dark Horse a partir del material publicado por la DC, publicadas por la Unlimited, que es una editorial chilena, fue una editorial chilena que publicó todos estos tomos, que yo no los tengo todos porque me interesó solamente conocer el origen, que son los dos primeros tomos, y un tercero que se llama La Pesadilla, que fue el cuarto publicado por Unlimited, pero en realidad como yo no soy como un gran fan de Tarzán, a mí me basta con leer el origen del personaje y ya con eso estaría, digamos. Y esas son las ediciones que yo tengo de Tarzán. Quería hacer una reseña más que nada para rescatar el aporte que ha tenido Tarzán en el desarrollo de lo que ha sido la historia del cómic. Bueno, y como conclusión, ¿qué podemos decir de Tarzán? Que es un personaje importante dentro del desarrollo de la historia del cómic, fundamental porque aparece en un contexto cuando aún no aparece el género del superhéroe. Tarzán es anterior, vendría a ser catalogado como un proto superhéroe, si es que se quiere, porque antes de la aparición de personajes como Superman, Capitán América, Shazam, etc., Tarzán viene a cumplir un rol de héroe que lleva sus habilidades al extremo, sin llegar a las super habilidades. Son habilidades aún humanas, dentro de las capacidades humanas, pero llevadas al extremo, junto con personajes como por ejemplo el fantasma que camina, Flash Gordon, el mismo Tarzán, el príncipe valiente, etc. Y desde ese punto de vista es un personaje relevante que yo en lo personal lo tengo en la biblioteca justamente para entender el contexto en el que se ha ido desarrollando el lenguaje del cómic. Sin embargo, en lo personal no está dentro de mis personajes favoritos, no es un personaje al que yo le prenda velitas y que lo tenga ahí dentro de mi top 10 de personajes a los que yo regularmente leo, pero sí reconozco en él un factor importante y el aporte que ha ido entregando al género del cómic, y no solamente del cómic, también en el cine y en el género de las novelas pulp. Así que con eso vamos terminando el capítulo del día de hoy y espero que podamos encontrarnos pronto en un nuevo Rincón de Sobal. Adiós.